minuto iniciamos la grabación del Club de Lectura y vamos a continuar con la lectura del libro de Sobrenatural, la vida de William Branham. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amantísimo Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres el que tiene cuidado de nosotros, nos bendices, nos sostienes. Tú eres, Señor Jesús, el que nos está dando la oportunidad de venir, Señor Jesús, compartir este espacio, Señor Jesús, para conocer más acerca de la historia, Señor, del varón que tú elegiste, Señor, para nuestro tiempo. Que, Señor, estas historias sean para nosotros de inspiración, de entrar, Señor Jesús, en comunión más contigo y de conocer, Señor Jesús, más a profundidad la vida, Señor, del hombre que tú elegiste, Señor, para que tu palabra fuera voceada, Señor, y revelar en este tiempo los misterios para nuestro momento, para nuestra generación. Te suplicamos, bendícenos y ayúdanos a seguir, Señor, caminando los pasos que tú nos has dejado y que tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, sea guiándonos en todo y podamos, Señor, adentrarnos en tu palabra, siendo, Señor Jesús, cada día más participantes de tu naturaleza, hasta que tu palabra, Señor, sea una totalidad en nosotros y podamos decir como San Pablo, no vivo yo, es Cristo el que vive en nosotros. Te damos la honra y la gloria en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está en el PDF, mira. Abre primero el PDF que está. Ok, eso. Listo. Listo, entonces vamos a iniciar con la lectura del capítulo 28. Compartirlo. Eso ya aparece. Listo. Como siempre, si alguna quiere leer, ya está listo para la lectura, y si no, comenzamos nosotros con la lectura. Si pueden hacerlo, pueden levantar la mano. Eso. Listo. Entonces, comienza la lectura. Bueno, dice así, capítulo 28, El ángel y la cueva, 1946. Durante muchas horas, William Branham iba y venía de un lado a otro por el piso de la sala de espera del hospital. En una sala de partos cercana, su esposa, Meda, estaba en trabajo de parto para dar a luz a su primer hijo. No fue un parto fácil. Al final, el doctor extrajo su niña por medio de operación cesárea. El día era el 21 de marzo de 1946, 5 días antes del 27 aniversario de Meda. Más tarde, ese día, el doctor le recomendó a Bill que ya no tuvieran más hijos. En su opinión profesional, el cuerpo de Meda no podía soportar la tensión nerviosa del alumbramiento una segunda ocasión. Bill tomó esta recomendación de una manera filosófica. Él tenía casi 37 años de edad. Tan solo unos cuantos años antes, él había pensado que su hijo Billy Paul sería toda la familia que él alguna vez tendría. Ahora él no únicamente amaba a su esposa, sino que también mecía una niña. Si Dios había determinado que ésta había de ser la extensión de sus hijos, él no podía quejarse. Meda y Bill llamaron a su nueva niña Rebecca. Aunque ella apiñó más la casa de 2 habitaciones, Rebecca compensó esta inconveniencia al añadir una rociada de frescura a los días de Bill, los cuales por los demás habían llegado a ser agobiados con rachas de desaliento y desconfianza en sí mismo. La depresión de Bill tenía raíces profundas. Desde que él había desechado su oportunidad de predicar entre las iglesias pentecostales casi 10 años antes, Bill rara vez había estado satisfecho con su relación con Dios. Tanto como Bill había orado y estudiado y predicado y testificado al paso de los años, parecía como que sencillamente no estaba llegando a ninguna parte. Naturalmente que habían habido unas cuantas visiones y muchas sanidades, algunas de ellas bastante sobresalientes, pero
Paradójicamente, estos incidentes ponían a Bill más perturbado y confundido en vez de menos, pues ellas eran fuertemente criticadas por casi cada ministro en su área. Los pastores más severos condenaban a Bill como un engañador poseído por el diablo y un charlatán sin escrúpulos. Los más comprensivos sencillamente lo calificaban como un hombre bien intencionado que estaba engañado. Pero, pero todos estos ministros concordaban que las visiones que Bill veía y los milagros que seguían, todos procedían de poderes demoníacos. Dios sencillamente ya no afectuaba ese tipo de cosas. Cuando Bill se había convertido en un cristiano por primera vez, él había estado desconcertado por las actitudes condenatorias de tales ministros. Después de todo, no únicamente las visiones que él veía del futuro siempre se volvían realidad, también eran generalmente benéficas, a menudo mostrando la vía hacia una sanidad milagrosa en la vida de alguien. ¿Cómo podía algo que producía tan buenos resultados ser inspirado por el príncipe del mal? Pero al paso de los años, el criticismo constante por parte de sus semejantes eventualmente influía en el pensamiento de Bill en dirección contraria. Si tantos hombres eruditos, sus colaboradores en el Evangelio de Cristo, concordaban en que las visiones eran inspiradas por demonios, entonces las visiones debían de estar procediendo del origen erróneo. Esto atormentaba inmensurablemente el alma de Bill, por cuanto él amaba al Señor Jesús con todo su corazón. La idea de que el diablo tuviera algún poder extraño e inexplicable sobre su vida hacía miserable a Bill. Durante un largo tiempo, ahora había estado orando para ser libre de acontecimientos tan extraordinarios, pidiendo, por favor, Dios, aleja esta cosa de mí. Ya no deseo ver eso, nunca. Padre Celestial, soy un cristiano ahora. No pertenezco a Satanás, te pertenezco a ti. Por favor, no permitas que estas cosas extrañas me acontezcan otra vez. No me permitas continuar como estoy ahora. Deseo ser como otros ministros cristianos, tan solo estudiando la palabra como soy enseñado a ser. Sus oraciones en este sentido no fueron contestadas. Poco después del nacimiento de su hija Rebeca, él vio otra visión, en la cual él se halló caminando al noreste por un camino. Dentro de poco, el Espíritu de Dios le dio la media vuelta y le señaló el oeste. Bill vio una gran llanura. Luego vio elevarse una montaña de entre el suelo de la llanura, una montaña con un campanario de iglesia elevado en su cumbre. Un ángel se paró detrás y a la derecha de Bill, apenas fuera de su vista. El ángel ordenó: vea al oeste en dirección a esa montaña. Bill obedeció. A medida que se acercaba más, vio una puerta ubicada en la base de la montaña. Él entró y se encontró con una mujer hermosa, vestida con un vestido de boda. El vestido primoroso, el cual sin duda una vez había sido blanco como la nieve, ahora estaba ensuciado y manchado. La mujer dijo: hola, soy la señora metodista. ¿Es usted el hermano Billy Graham? Yo soy. Dígame, ¿por qué está tan cubierto con manchas su vestido? Oh, eso, dijo ella alzando una palma y luego dejando caer su muñeca para mostrar su falda de interés. He estado tan ocupada. Así es, coincidió Bill. Ustedes metodistas tienen tantas organizaciones y sociedades en su iglesia. Ustedes no han tenido mucho tiempo para el Señor. La señora metodista dijo: se me dijo que usted estaba siendo enviado a mí. Tal vez yo debería despertar a mi esposo. Ella se fue deprisa por un túnel lateral y no regresó.
Mirando a su izquierda, Bill se fijó en un montón pequeño de piezas de pan de corteza dura, rodeado por una bandada de pollos blancos. Las aves que cloquean, levantaban sus cabezas hacia un lado para mirar el banquete. Algunos picoteaban un poco en el montón, pero la mayor parte del pan permanecía intacto. El ángel preguntó, ¿los conoces? No, contestó Bill. Ese es tu tabernáculo y ellos no se comen el pan de vida, ya más. Te estoy enviando más lejano al oeste. Co- mm, Continuando en dirección al oeste, Bill abandonó la montaña y llegó a un desierto extenso, donde vio una enorme estructura, algo parecido a una carpa o a una catedral, cubierta con cúpula. Bill entró por los laterales abiertos y subió a una plataforma construida. Deteniéndose por fin enfrente de una cortina imponente, el ángel ordenó: recorre la cortina. Cuando Bill tiró del cordel colgante, la cortina se deslizó fácilmente a un lado, revelando un enorme montón de pan de vida. El ángel dijo: alimenta con esto a la gente. Bill se dio la media vuelta para observar mientras multitudes de personas vestidas de blanco venían de todas direcciones, reuniéndose debajo del pabellón, formando una vasta audiencia. Entonces la visión se desvaneció. La visión perturbó a Bill más que de costumbre. Él había estado orando tan arduamente últimamente para ser liberado de estas distracciones no deseadas y sin embargo todavía aquí vino una. ¿Por qué Dios le estaba permitiendo a Satanás que lo atormentara de esta manera? Para colmo de males, la visión se miraba tan espiritual, y sin embargo todo eso le dejaban con interrogantes. ¿Por qué era en dirección al oeste? ¿Por qué aquella montaña del pan de vida era tan enorme? ¿De dónde venían todas estas personas? Y finalmente, ¿cómo podría él alimentar a todas esas personas con el pan de vida? Mm, Después de todo, él era tan solo un pobre predicador provinciano sin educación. ¿Por qué tanta gente querría venir a escucharle predicar? Sin embargo, hasta la fecha, las visiones nunca habían estado erradas. Eso, esa era probablemente la interrogante que más le causaba perplejidad en la mente de Bill. ¿Por qué el diablo le daba visiones que resultaban ser ciertas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo eso parecía tan desconcertante. Al mediodía del martes 7 de mayo, Bill estacionó su camioneta de servicio enfrente de su casa en la calle 8, numeral 922, Oriente, apenas del otro lado de la calle del Tabernáculo Branham. Mientras estaba bajando, Roger Gibbs, quien era un miembro de su iglesia, llegó y se estacionó detrás de él. Roger dijo: Bill, ¿subirás conmigo a Madison esta tarde? Lo siento, hermano Roger, pero no puedo. Esta tarde tengo que ir a Henryville de ronda. Pasa a la casa por un rato. Mi esposa tiene la comida lista. No, es mejor que me vaya. Te veré en la iglesia el próximo domingo. De acuerdo, te veo el domingo. Bill se arremangó las mangas y se lavó las manos debajo del grifo al aire libre en el patio de enfrente. Luego se fue alrededor del costado de la casa, desabrochándose el cinturón de su pistola mientras caminaba a fin de ponerlo en el porche. Un gran árbol de arce daba sombra a esta área. Bill acaba de poner el pie debajo de sus ramas cuando escuchó un viento bramando arriba de él. Echó un vistazo arriba y se sorprendió al ver a un remolino enorme venir directamente hacia él. Parecía hacer pedazos la parte superior del árbol de la casa. Perdón, otra vez. Parecía hacer pedazos la parte superior de la casa y el árbol, lanzando cada tablilla y hojas chocando contra su
contra su pecho. Bill se tambaleó y cayó hacia atrás hacia el porche, casi desmayándose. Roger Gibbs saltó de su automóvil y corrió hacia el costado de su pastor. Hermano Bill, ¿qué es lo que le pasa? Lentamente, Bill miró alrededor, sin entender lo que había sucedido. El remolino ya no estaba. El día estaba calmoso y cálido. Él lanzó la vista hacia las ramas del arce, luego hacia el techo de su casa. Sorprendentemente, ambos estaban intactos y en buen estado. Entonces comprendió de lo que se trataba. Estoy bien, dijo con una voz reservada. Hermano Roger, sigue tu camino. Estaré bien. Meda corrió de la casa con un vaso de agua. Bill, ¿te desmayaste? No, cariño, es esa misma cosa otra vez. Meda lo ayudó a levantarse. Pasa, la comida está lista. Meda, amorcito, estoy cansado de esto. Su voz estaba forzada con la agonía de sus dudas y depresión más íntimas. Yo sé en mi corazón que amo a Jesucristo. No quiero que el diablo tenga nada que ver conmigo. He orado y le he implorado a Dios que impida que eso jamás me vuelva a suceder. Y sigue viniendo. No puedo continuar de esta manera. Todos me dicen que estoy siendo perseguido por un demonio y yo procurando vivir una vida cristiana. Soy un prisionero. Bill, no deberías prestar oído a lo que te dicen esas personas. Pero, cariño, mira, a los otros predicadores. Ellos no están atormentados con ese tipo de cosas. Mena podía ver la resolución formándose en los ojos hundidos de su esposo, y eso la atemorizó. ¿Qué estás planeando hacer? Quiero que le llames quiero que le llames a mi jefe y le digas que no estaré trabajando esta tarde. Posible esté de vuelta mañana. Posible nunca esté. Posible nunca esté de vuelta. Dile que si no estoy de vuelta para el viernes, que ponga a un hombre en mi lugar. Mira, tengo $17 ahorrados en el banco. Eso es suficiente para que sigas viviendo mientras no estoy. Bill, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy allá a mi cueva en Tunnel Milk a tener una confrontación con Dios. No sé cuándo regrese a casa. Puede ser en 2 días o 2 semanas. Meda, nunca saldré de esos bosques hasta que Dios me prometa que Él quitará de mí esta cosa y nunca permitirá que me vuelva a suceder. Manejando hacia el área de Tunnel Mill, Bill estacionó su automóvil donde el camino daba una vuelta cerrada a través de una depresión. Él abrió los hilos de un cerco de alambre de púas, se metió por el medio y se puso en marcha directamente hacia su escondite, orando la mayor parte del camino. Cuando llegó a su cueva, se dejó caer en la rama curva del árbol caído, allí en la entrada, y abrió su Biblia, leyendo y orando el resto de la tarde. En el libro de Primera de Corintios, una porción del capítulo 14 se quedó en su mente. Los versículos 32 y 33 dicen: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso es lo que Bill deseaba con ansia en su corazón, paz. Desde que él era un niño, desde su primera visión, él había sido entrelazado con confusión. El convertirse en un cristiano había disminuido su confusión por un tiempo, pero eso no lo había disipado completamente. ¿Dónde estaba esa paz que Dios había prometido? ¿Y qué quería decir la palabra con los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas? Después de la puesta del sol, él se metió en su cueva. Allí, yendo y viniendo de un lado a otro en el pasadizo oscuro y angosto. Él continuó su búsqueda desesperada por una respuesta. Padre, ¿por qué permites que estas cosas extrañas me sucedan? Tú sabes que te amo y no quiero estar poseído por el diablo. No quiero que me sucedan estas cosas. Por favor, Dios,
No permitas que nunca más me sucedan. Yo no deseo irme al infierno. ¿De qué sirve que yo predique y me fatigue tan decididamente si estoy mal? Y no únicamente me estoy conduciendo a mí mismo hacia el infierno, también estoy descaminando a otros centenares. Hora tras hora, él derramaba grandes cantidades de su angustia al Señor. Él oraba con intensidad, implorando y clamando hasta que sus ojos estaban hinchados y su garganta dolorida. Entonces se sentó en la oscuridad, meditando en el Dios Todopoderoso, orientando sus pensamientos más allá de la luna y estrellas y las dimensiones del tiempo y la eternidad, buscando ese sitio donde él pudiera encontrarse finalmente con su Creador. Después de un rato se puso de pie, otra vez, e iba y venía por el piso, dejando que su voz alegara los sentimientos de su corazón desesperado. Algún momento, ya entrada la noche, se sentó en el saliente, que, en el saliente que él usaba como cama, pero dormir estaba distante de su mente. Dios, por favor, libérame. Tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo. Todos esos clérigos se mantienen diciéndome que el espíritu que se, que el espíritu que se mueve en torno a mí es del diablo. ¿Por qué permites que mi vida sea atormentada de esa manera? ¿Por qué no me libertas de eso? Dios, me quedaré aquí mismo hasta que muera. Si tú no te encuentras conmigo y me liberas de mi prisión, ¿por qué no me libertas de esa cosa de modo que yo pueda ser como los otros ministros? Él sintió otra vez esa presión extraña, como si algún tipo de fuerza invisible acaba de entrar en la cueva oscurecida. Su piel sentía hormigueo y el cabello de la parte de atrás de su cuello se erizó. Tal vez el Señor estaba a punto de darle su respuesta. Se sentó silenciosamente en la oscuridad como el carbón, esperando escuchar la voz de Dios. Mientras esperaba, le llegó un pensamiento nuevo. ¿Qué tal si todos aquellos ministros estaban errados? Bill nunca antes había considerado semejante posibilidad. Sin embargo, mm, ¿qué tal si lo están? ¿Qué tal si lo estaban? ¿Qué tal si Dios, no Satanás, producía estos acontecimientos? Pero si ese era el caso, entonces, ¿cómo personas tan posesionadas por el diablo, tales como agoreros, astrólogos y medium, venían y podían reconocer un don en su vida y sin embargo estos ministros cristianos no sabían nada al respecto? Tan pronto como él convirtió ese interrogante en palabras, la respuesta vino a él con la fuerza de un torrente. Cuando nació Jesús, únicamente los astrónomos, los cuales eran astrólogos, vieron la estrella en el oriente y la siguieron hasta Belén. Ningún hombre santo en Palestina la vio. ¿Podría esa haber sido la misma estrella que apareció sobre el río Ohio en 1933, mientras él estaba bautizando a las personas después de sus primeras reuniones de avivamiento? Él podía recordar aquel día tan claramente, el agua cristalina, el cielo azul despejado, aquella bola de fuego girando por encima de la cabeza, la voz que declaró: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Jesucristo, de igual manera tú eres enviado a precursar su segunda venida. Vi recordaba como un grupo de hombres de negocio había venido a él después de aquella tarde y habían preguntado qué significaba eso. Él no sabía en ese entonces. Durante todos esos años él no sabía, pero ahora en la quietud de la noche, después de haber llorado todas las lágrimas de sus ojos, ahora después de haber implorado al grado que su garganta estaba reseca e inflamada, ahora después de suplicarle a Dios que alejara de él estas visiones y que nunca permitiera que sucedieran otra vez, ahora por primera vez en su vida
Él se preguntaba si tal vez había estado pidiendo la cosa equivocada. El cuadro, el cual durante años había sido oscuro y confuso, ahora estaba llegando a ser sorprendentemente claro. Se le ocurrió a Bill que cuando Jesús anduvo en la tierra, Israel rebosaba de hombres religiosos, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, escribas, sacerdotes y rabinos. Muchos de estos hombres eran eruditos, bien entrenados en las escrituras. Sin embargo, por extraño que parezca, cuando Jesús comenzó su ministerio público, la mayoría de estos hombres renunciaron a él rotundamente, llamando a Jesús un diablo, Beelzebú, el príncipe de los agoreros, el mejor medium de todos ellos. Aún más extraño todavía era el hecho que la gente poseída por el diablo identificaba a Jesús correctamente, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Bill temblaba a medida que las escrituras llegaban a raudales en su entendimiento. Los predicadores decían que Jesús era un diablo. Los diablos decían que Jesús era el Santo de Israel. ¿Podía ese patrón aplicarse a la vida, a la propia vida de Bill? Sí, sí podía, pues ese patrón no estaba limitado solamente a la vida de Cristo. Cuando Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio por toda Asia Menor, en cada ciudad judía los hombres santos los declaraban mentirosos e impostores. Sin embargo, en Filipos, una agorera, poseída por el diablo, proclamaba que Pablo y Silas eran hombres de Dios que estaban mostrando el camino a la salvación. Entonces Bill recordó cómo Jesús y Pablo se ocuparon de aquellos demonios al reprenderlos y ordenándoles que se quedaran quietos. Ellos no, ellos no necesitaban la ayuda del diablo. Tanto Jesús como Pablo sabían quiénes eran ellos. Tal vez he estado equivocado todo este tiempo, pensó Bill. Tal vez debí de haber abrazado eso en vez de pelear en su contra. Él oró en voz alta. Dios, si he estado equivocado y he desechado algo de ti a causa de que no lo entendía, si he estado equivocado, por favor, perdóname. Tan pronto como dijo estas palabras, Bill captó el parpadeo de una luz. Eso lo sobresaltó. Oye, ¿qué es esto? Es alguien viniendo con el... mm, es alguien viniendo con una linterna. No, no procedía del exterior. Estaba en el interior de la cueva. Un pequeño punto de luz suspendía en el aire, pulsando con energía, haciéndose rápidamente más grande y más brillante al grado que era una bola de fuego que giraba y zumbaba, proyectando su iluminación en las paredes y el piso. Bill entrecerró los ojos y se echó la mano a la cabeza para proteger sus ojos de la luz deslumbrante. Entonces escuchó el sonido sordo, clump, 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 de pisadas en el piso de la cueva, justo abajo de aquella bola de fuego ámbar. Bill vislumbró un pie descalzo y una túnica blanca. Luego debajo de aquella luz intensa salió un varón, tal varón como Bill nunca antes había visto. Él era grande, de al menos 6 pies, 1,82 metros de altura, y pesaba tal vez unas 200 libras, 90,72 kilogramos. Tenía brazos macizos, los cuales estaban cruzados enfrente de él. Su cabello moreno le caía hasta los hombros. Parecía tener alrededor de 30 años de edad. Su rostro barbilampiño tenía una comple- complexión morena, casi aceitunada. Sus ojos eran oscuros y penetrantes.
El varón se mantenía andando en dirección a Bill. La luz ámbar disminuía mientras se elevaba hacia la parte superior de la cueva y se quedaba suspendida apenas encima de la cabeza del visitante. Todavía girando y pulsando con energía, Bill quería gritar y correr, pero este varón estaba obstruyendo el corredor estrecho que conducía hacia el exterior. Bill se sintió paralizado de terror. Él tenía la mano en su boca y estaba mordiendo tan firmemente en uno de sus dedos que comenzaba a sangrar. Cuando el varón estaba a unos cuantos pies de distancia, se detuvo y bajó la vista hacia Bill, con una expresión amable. Bill recordaría aquel rostro por siempre, aunque nunca podría descubrirlo enteramente, tan bondadoso, tan tranquilo, y sin embargo, había un sentido oculto de poder y autoridad que le provocaba temor a Bill. En una voz baja y grave el varón dijo, no temas. Tan pronto como Bill escuchó esa voz, su temor se desvaneció. Era él, era inconfundible. Esta era la misma voz que le había hablado desde aquel álamo cuando era un niño diciéndole, nunca bebas ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una obra que tú harás cuando tengas mayor edad. Bill nunca podía olvidar aquella voz. La había oído tantas veces al transcurrir de los años. Este varón tenía que ser el mismo ángel que había hablado con él en todas aquellas visiones. Bill nunca había podido mirarlo bien a él antes. Algunas ocasiones el ángel se había parado detrás de él, a su diestra, apenas fuera de la vista de Bill. En otras ocasiones, cuando el ángel se mostraba en una visión, él siempre había estado borroso, de modo que Bill nunca pudo distinguir sus facciones, pero ahora Bill lo veía claramente. Y esta no era una visión. Este varón sobrecogía los sentidos de Bill tan real como la sangre goteando del extremo de su dedo, donde Bill había mordido a través de la piel en su terror. El ángel continuó. Yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para decirte que tu nacimiento peculiar y tu vida mal comprendida ha sido para indicar que tú has de llevar un don de sanidad divina a las gentes del mundo. Si eres sincero cuando ores y puedes hacer que la gente te crea, nada hará frente a tu oración, ni siquiera el cáncer. Tú irás a muchas partes de la tierra y orarás por reyes y gobernantes y potentados. Les predicarás a multitudes por todo el mundo, y millares vendrán a ti en busca de consejo. Tú debes decirles que los pensamientos de ellos hablan más alto en el cielo que sus palabras. Bill oía el mensaje del ángel tan claramente como si él estuviera escuchando a su jefe dándole una carga de trabajo cotidiana en el servicio público de Indiana, pero no podía imaginarse cómo podría jamás cumplir una misión tan alta. Señor, soy un hombre pobre y habito entre gente pobre. ¿Cómo podría yo ir alrededor del mundo? ¿Y cómo podría darme a entender? Todo lo que tengo es una educación de escuela primaria. Tal vez debería ser alguien con suficiente educación que pueda hablarle a la gente. Ellos no, ellos no me prestarían atención. El rostro del ángel se tornó más severo. Así como el profeta Moisés le fueron dadas dos señales para probar que era enviado de Dios, de igual manera a ti serán dadas dos señales. A ti te serán dadas dos señales. Primera, cuando tomes la mano derecha de una persona con tu mano izquierda, podrás detectar la presencia de cualquier enfermedad causada por microbio por medio de vibraciones que aparecerán en tu mano izquierda. Entonces, debes orar por la persona. Si tu mano regresa a la normalidad,
puedes declarar sana a la persona. Si no es así, tan solo pide una bendición y que siga su camino. Bajo el ungimiento de Dios, no trates de tener tus propios pensamientos. Se te será dado qué decir. Pero, ¿qué tal si ellos todavía no me creen? Preguntó Bill. La segunda señal es mayor que la primera. Si permaneces humilde y sincero, vendrá a suceder que podrás decir por medio de visión los mismísimos secretos del corazón de ellos. Entonces la gente tendrá que creerte. Esto iniciará el Evangelio en poder que conducirá a la segunda venida de Cristo. Esas palabras tocaron el nervio a flor de piel que estuvo descubierto durante meses, no años, de duda y depresión. Su angustia estalló, energética y dolorosa en su pecho. Señor, esa es la mismísima razón que estoy orando aquí esta noche. Los clérigos me han dicho que estas visiones proceden de un espíritu maligno. ¿No entiendes, dijo el ángel, que fue de igual manera en los días de Jesucristo nuestro Señor? La percepción de Bill del mundo espiritual estaba cambiando tan rápidamente que tenía dificultades para mantener el equilibrio. Pues entonces, ¿qué clase de espíritu sería el que me da esas visiones? Es el Espíritu Santo de Dios. Y ahora esas visiones se multiplicarán en tu vida. El escuchar estas palabras cambió la percepción de Bill para siempre. Él había sido llevado muy distante de un lado a otro por la opinión de otros hombres. Ahora él comprendía cuán personal es realmente el andar con Jesucristo. Los brazos del ángel permanecían cruzados y su rostro impasible. Él instruyó a Bill a usar la versión en inglés de la Biblia King James, Rey Jacob, en cualquier parte que él citara la Biblia, sabiendo que para Bill sería fácilmente reconocida como la Santa Escritura. El ángel dijo, considera la vida de Jesucristo. Cuando Natanael llegó a su presencia, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael preguntó, ¿de dónde me conoces? A lo cual respondió nuestro Señor, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Cómo vio nuestro Señor a Natanael? Él lo vio por medio de una visión. Recuerda cómo declaró el Hijo de Dios. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, sino que todo lo que hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Alguna vez te has preguntado lo que significa esto? Eso significa que el Padre le mostraba visiones al Hijo que le hacían saber lo que él debía de hacer. Él probó esto cuando en el estanque de Betesda, él pasó por una gran multitud de gente enferma y necesitada para sanar a un determinado hombre. Las visiones le mostraban a nuestro Señor con antelación lo que sucedería. ¿Recuerdas cómo es él? ¿Recuerdas cómo es? Él sabía que Pedro encontraría una moneda en la boca de un pez. Y considera cómo es que nuestro Señor Jesús, cuando él se acercaba a Jerusalén, les dijo a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. No sucedió exactamente como lo describe nuestro Señor. Él sabía que así sería, por cuanto Él lo vio primero por medio de una visión del Padre. Y además, llegará un tiempo en tu ministerio cuando las visiones te revelarán los secretos ocultos en el corazón de la gente
que les impide ser sanados. Considera a la mujer en el pozo en Samaria. Jesús platicó con ella hasta que él hizo contacto con el espíritu de ella. Luego, por medio de visión, él vio dónde residía su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando la mujer respondió, no tengo marido, Jesús contestó, bien has dicho, no tengo marido. Ay, me perdí. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto provocó que la mujer exclamara, Señor, me parece que tú eres profeta. Así vendrá a ser tu ministerio si eres sincero. Aquí el ángel hizo una pausa, dándole a Bill la oportunidad de repetir sus dudas. Señor, yo no sé cómo pudiera suceder todo esto en mi vida. Soy pobre y sin educación y el ángel lo interrumpió. Nunca olvides que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así como lo han declarado las Escrituras. No serás tú el que lleve a cabo nada de esto, será el Señor Jesucristo. Recuerda que Jesús prometió a sus seguidores, Él, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué más podría decir Bill? Enfrente de él estaba un mensajero de Dios con una comisión fantástica, que él, Bill Brand, fue ordenado para llevar un don de sanidad a las gentes del mundo. Parecía casi imposible. Él se sentía abrumado y sin embargo, algo en lo profundo dentro de su corazón se removía ante el pensamiento de todas aquellas escrituras que el ángel había aplicado tan expertamente. Escrituras que conseguían comprender el sentido de la vida, por lo demás excéntrica de Bill. Bill tomó su decisión. Iré. Yo estaré contigo, dijo el ángel. En cualquier momento que experimentes esta misma sensación que estás sintiendo ahora en mi presencia, sabrás que estoy cerca. La bola de fuego sobre la cabeza del ángel comenzó a ampliarse, crepitando y zumbando mientras se arremolinaba, despidiendo lengüetadas de llama. El ángel se evaporó hacia en medio de aquella estrella. Entonces la columna de fuego desapareció a través del techo de piedra caliza. De pronto la cueva estaba negra como el carbón y silenciosa como un cementerio, provocando que los nervios de Bill se tensaran. Él empezó a pasar apuros de una tentación de dudar su propia cordura, pero se detuvo a sí mismo. Se llevó los dedos a los labios. ¿Por qué debería dudar esta experiencia? El ángel que acaba de encontrarse con él era tan real como el sabor de la sangre ay, en la yema de su dedo. No, él no dudaría ni una sola palabra. Bill se puso de rodillas en el piso, cruzó las manos y dijo, Padre Celestial, gracias por enviar a tu ángel a explicarme estas cosas. Parece increíble que todo esto me va a ocurrir, que yo les predique a multitudes alrededor del mundo y que ore por reyes y gobernantes y demás. Soy tan pobre. ¿Cómo pudiera jamás costear el hacerlo? Yo sé que de mí mismo no puedo, pero también sé que tú puedes hacer cualquier cosa. Señor, yo iré y te prometo que permaneceré en el ministerio mientras tú suplas mis necesidades de modo que nunca
tenga que rogar por dinero. Aquel miércoles por la mañana, 8 de mayo de 1946, William Branham se fue a su casa, un hombre nuevo. Bueno, Ruth, muchas gracias. Vamos a ver las fotos. Esta es la cueva, creo que la hemos visto en club de lectura anteriores, que fue descubierta hace unos cuantos años, por allá en los años, finalizando los años 80, por un hermano que le envió las fotos a la hermana Rebeca y ella la tomó, pero la tomó al revés. Pero cuando le dio la vuelta y vio la pirámide, se dio cuenta de lo que estaba viendo. Ella nunca fue con el hermano Branham a la cueva, ¿no? La única de la familia que fue alguna vez a la cueva fue Meda, pero ella no recordaba cómo fue que llegó. O sea, que era un lugar cubierto y oculto para todos hasta que este hermano la descubrió. Y de todas maneras sigue siendo un lugar oculto, solo están estas fotos y el hermano Jorge que la visitó junto con Rebeca alguna vez y ahí hicieron un video. Pero la cueva y la entrada no se conocen los accesos. Y ahora es una zona privada, es una propiedad privada, ya no se puede entrar libremente. Bueno, dice pasillo hacia el interior de la cueva, al fondo se aprecia la pirámide invertida y la mesa. Y aquí está el nuevo Branham en los años 40. De ahí seguimos ya al capítulo 29, pero pues lo vamos a dejar ya para la próxima ocasión porque ya son las 7. Sí me gustaría en comentarios decir algunas cosas y una es que leyendo lo que estamos leyendo del profeta, encuentro que Dios a veces permite que uno pase por cosas que uno dijera, pues a él le queda muy fácil quitar el velo y revelárselas, pero él permite que sucedan estas situaciones como él y todos estos predicadores diciéndole que lo que él sentía y lo que él veía era el diablo y los milagros no eran de Dios. Y Dios permitió que por un tiempo eso lo atormentara. Entonces, no es que Dios no tenga el poder de mostrárselo a uno, es que Dios quiere que uno viva eso para que de allí forme un carácter, de ahí esa experiencia lo haga a uno más fuerte. Entonces, a veces nosotros pasamos por situaciones que no quisiéramos pasar y le rogamos a Dios, quita esas situaciones de nosotros y sabemos que Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Sin embargo, seguimos en la situación y seguimos clamando como Él clamaba a Dios en ese tiempo, Señor, quita eso de mí, si eso es del diablo, quítalo de mí. Sin embargo, Dios aún no le revelaba. Fue hasta que él fue a la cueva cuando él le reveló a través del ángel que siempre lo había ido acompañando, que todas esas situaciones eran bíblicas y que aunque él no las entendía, la Biblia sí mostraba que grandes hombres de Dios fueron rechazados por los que decían ser siervos de Dios y que espíritus malignos eran los que descubrían y decían que eran siervos de Dios y aún el mismo Señor, los espíritus malignos decían ese es el Hijo de Dios. Entonces, estas situaciones nos hacen recordar que Dios, aunque tiene el poder de hacerlo, Él permite que sucedan cosas en nuestra vida, pero también Él tiene el poder de quitarlas cuando Él tenga a bien hacerlo porque es su potestad. Así que esta experiencia del hermano Branham en la cueva cambió totalmente su ministerio. Es más, transformó su vida y su visión de lo que él era. Porque aunque él ya había vivido en el río Ohio cuando él bautizó a estas personas y la estrella bajó y él mismo escuchó lo que la estrella dijo, todavía él luchaba con entender que ese ministerio que él tenía era un ministerio diferente, era un ministerio que separaba el tiempo, así como lo fue el tiempo de Moisés, como decimos nosotros, el tiempo de Jesús y ahora el tiempo de hermano Branham, separaba los tiempos. Entonces, aunque él lo escuchaba, las dispensaciones, correcto, cuando él se separan las dispensaciones, cuando él escuchaba de estos predicadores y tenía temor, él quería estar bien con el Señor. Sin embargo, era todo lo correcto lo que le estaba sucediendo y era Dios actuando en su vida. Solo que le entraba la duda porque hombres de los que él a mucho respetaba le hacían esa clase de comentarios y él dudaba si era Dios. Entonces, entendemos que el profeta salió de allí hecho una persona diferente, sabiendo que su ministerio iba a ser mucho más grande de lo que era hasta ahora y que él iba a darle vueltas al mundo y aún como dijo el ángel, iba a orar por reyes y monarcas, el cual él, siendo un hombre sin educación, no podía comprender cómo llegaría a ser.
Y la historia nos enseña que realmente todo eso se cumplió porque él mismo oró, no solo por reyes en África, sino que también él relata después que él también oró por un rey de Inglaterra. Así que la historia como tal se cumple y vemos que Dios nunca deja caer su palabra en tierra, sino que todo viene a cumplimiento. No sé si tengas algún comentario. No, solo como haciendo referencia de lo que, Dios les bendiga, de lo que estábamos hablando, el club de lectura pasado, lo de la oración. Le decía que a Dani que tremendo al estado que él llegó de irse allá, como que yo me desconecto de todo, me voy, no quiero saber absolutamente de nada, no me busquen, le digo a la esposa, acá le dejo tanto dinero como cierto, mientras yo no estoy y yo me voy hasta que el Señor me responda. O sea, me imagino yo como la desesperación de él para poder llegar como a ese estado. Por ahí en un momento decía que yo te dije, ay, pero ni siquiera durmió, porque era como que ya, cierto, ya estaba el momento para entrar, que para acomodarse para dormir, él dice que no, que ni siquiera. Entonces digo, ¿cómo era tal? Como que Señor, respóndame, Señor, respóndame, Señor, respóndame. Y yo creo que a veces no. El Señor en su momento tiene que ponernos en ese estado también como de desesperación, ¿cierto? Cuando necesitamos respuesta de algo, cuando vamos para poder que, porque si no, pues uno es como muy fresco, muy tranquilo, como que, pero cuando Él nos pone en esas situaciones que nos pone a clamar y que ahí sí podemos llamar a Dios a la escena, es como que la única forma que desafortunadamente Él nos tiene como que presionar, ¿cierto? Para poder. Entonces pensaba en eso, en esa desesperación a la que el hermano Graham llegó pensando de que era algo malo, cuando resulta que también es algo, otra cosa que me llamó la atención es que cuando él suelta, o sea, estaba tan empeñado que todo el mundo le decía es que eso es algo malo o es algo que viene de Satanás, la esposa le dice como que no escuche, ¿cierto?, a esas personas. Pero por el otro lado, como que cuando él empieza a soltar y ya de, bueno, ¿y qué tal si es del otro lado? Nunca se me ha ocurrido pensar, entonces como que ya suelta, ¿y qué tal que no sea Satanás? ¿Y qué tal que sea el Señor? Y ahí fue con toda la respuesta. Entonces a veces siento que eso no sucede eh, a muchos de nosotros cuando como que nos empeñamos en algo y estamos ahí, estamos como que será que esto sí, será que esto, y por ahí no es, solo que como que el Señor lo deja uno y lo deja uno y lo deja uno hasta donde pues como que se da su, su golpe, diría yo, y luego le toca a uno como que mirar desde la otra perspectiva, o sea, tener el chance de poder mirar desde el otro lugar. Y si Que es, sí es Dios. exacto, de que si es Dios el que está obrando en la escena, es que Dios el que está llamando, es que Dios el que. Entonces, eso también me sorprendió mucho o me llamó mucho la atención porque dice, ahí fue cuando él obtuvo la respuesta, ¿no? Cuando ya pudo, ya, como dice Dani, se le abrió ese panorama y el velo como que fue quitado y pudo entender que eso venía de parte del Señor y el gran ministerio que él tenía. Entonces, yo creo que Dios con cada uno obra de formas particulares. Ahí, por ejemplo, pensaba yo como que tratando de imaginarme delante de ese ángel, cómo será, como esa presencia, como que esa imponencia, porque era un ángel alto, ¿no? Y eso, entonces diciendo, ¿cómo será? Claro, uno no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo nunca he escuchado la voz audible, pues, del Señor que me diga una cosa a la otra, y a veces uno le gustaría como escucharla, ¿cierto? O a mí me pasa, yo como que, ay, Señor, a veces como que quiero escuchar, haz esto, Paola, o algo así. Como le pasaba al hermano Graham, que era muy, cierto, era muy ahí, eh, que pasaba, pues, exacto, muy palpable. Eh, pero al final, como lo decía el hermano Graham, en algún otro lugar, el Señor le habla a uno de una forma u otra. Posiblemente no sea la voz audible, palpable, exacta, vea, es que, sino que es un sentir o algo, ¿no? Que lo guía a uno a poder como entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces creo que eso también nos pasa y creo, yo les comentaba hace 8 días que en la iglesia están haciendo un estudio sobre la oración y el hermano ayer decía una de las cosas, digamos, de los pilares, él marcaba varias cosas, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y él decía, en la oración nosotros tenemos que aprender a escuchar, porque muchas veces nosotras, hola cielo, hola, aprendemos a decir mucho, ¿no? Y exaltamos al Señor en la oración, y Señor esto, y Señor perdóname, y Señor te pido esto, y te pido esto, y te pido esto. Y decimos, bueno, por uno, y entonces como que
el ministro decía como que, bueno, a veces yo creo que el Señor lo mira a uno y es como que, bueno, ya, por favor, haga silencio. Déjeme, o sea, que yo hable y que usted me pueda escuchar. Entonces creo que muchas veces nos falta eso. Hablamos tanto, hay tanto ruido a nuestro alrededor que no escuchamos la voz del Señor. Y como que es esa quietud, ese reposo en el que en algún momento también en esa oración tenemos que llegar, de no estar hable a vida, sino que, ok, ya el Señor lo escuchó, el Señor de hecho ya sabe lo que usted va a pedir, eso es lo que a él le gusta que uno le pida, pero entonces escuche en esa misma oración. Entonces él decía eso, como que guarde su paz un rato, trate de escucharlo, como que esté en esa atmósfera, en esa sintonía, hasta que el Señor en algún momento le habla, le muestra, le hace sentir, le hace a través de otra persona o algo así. Entonces, ¿qué tan importante realmente es poder escuchar, poder aplacar como ese ruido de la mente, de todo lo que nos rodea, de la misma gente, ¿no? De cierto, de tantas cosas que a veces con las que batallamos como seres humanos. Sí, no sé si alguien tiene algún comentario que quiera hacer, si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere dar una opinión. A Andrés no lo hemos saludado, a Amalia tampoco, pero bueno, qué bien que se conectaron. Pienso que una de las cosas que también de pronto Paulina no tocó, o si la tocó en el momento con la antes, fue el momento de estar ya entre una encrucijada de que o es ahora o es ahora. Porque el profeta dijo, si Dios no me responde ahora, no volveré hasta que me responda. O sea, él era un hasta, tenía una decisión que él iba a tomar y era, si esto es del diablo, entonces yo voy a salir del ministerio porque yo no quiero estar sirviendo al diablo. Pero yo quiero que Dios me responda y es hasta que me responda. Entonces, también es como el hecho de llegar a momentos en los que uno dice, es una decisión y de aquí yo no me voy sin que haya escuchado la voz de Dios, sin que haya yo tenido esa comunión con Él y que Él haga una transformación, algo que yo necesito que Él haga en mi vida. Y es eso, que a veces nos hace falta llegar a ese punto culminante. Y Dios permite que la presión sea hasta que nosotros lleguemos a clamar en ese punto culminante. No sé si alguien quiera tomar la palabra o todos están súper, ¿cómo es? Como, ahora me fue la palabra, sorprendidos del capítulo. ¿No? Nadie quiere opinar. Bueno, si es así, entonces, pues ya por la hora no vamos a continuar con el capítulo 29. Le iba a Dani, la puse a leer todo el capítulo a Ruth el día de hoy. Pero gracias, Ruth. Fue muy buena la lectura. Gracias por eso, por el tiempo. Y pues ya sabemos que podemos contar contigo en las siguientes, aunque siempre estás bien presto para leer. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, si no hay nadie que dé una opinión, estaremos cerrando el club de lectura y, si Dios lo permite así, encontrarnos nuevamente el próximo lunes para compartir el capítulo 29, donde dice las señales de su mano, 1946. Vamos a orar. ¿Michelle dice algo? Dice, espérame, dice, a mí me sorprendió mucho cómo Dios no permite que sus hijos piensen que por la duda no crean que son parte de la voluntad de Dios, y me deja sorprendida cómo Él nos puede hablar y hacernos creer. Ahora que tú dices eso, ahí el hermano Abraham también le digo yo a Dani, como que él estaba intentando otra vez dudar, pero luego el ángel como que no, o sea, ya le confirmó, ¿no? Porque eso nos pasa, así como Gedeón, como que, ay, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Hasta que ya como que el Señor, ay, que sí, que entienda que sí. Entonces creo que también algo cierto le estaba sucediendo ahí como al final de que el ángel le confirmó, como que sí, es que esto. Y hablando de Gedeón dice lo mismo, ¿no? Severo. Gedeón dice, yo soy un hombre pequeño y vengo de una tribu pequeña, y efectivamente así era. Y el profeta dice, yo soy un hombre pobre, vengo de un pueblo pobre. O sea, la creencia en sí estaba muy mal, pero él le confirmó que él era el que Dios había elegido. Gracias, Michelle. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar.
Soberano Dios, gracias porque tú nos permites, Señor, entrar en esta lectura, Señor, y conocer más a profundidad, Señor, la vida que tú le permitiste al profeta, Señor, y como tú, Señor, a través del ángel le mostraste, Señor Jesús, que él había sido, Señor, elegido por ti, y su vida, Señor, como dice él después, su vida tan peculiar, tenía que ser, Señor, así para que él pudiera llegar a tener el ministerio y para llegar a ser, Señor, lo que fue hasta el día de hoy, Señor. Te ruego, ayúdanos, Señor Jesús, y que podamos, Señor, llegar a ti, Señor, al momento, Señor, y que podamos hacer que tu presencia, Señor, se presente delante de nosotros y poder escucharte, como decía Paulita, Señor. En muchas ocasiones hablamos, pero no dejamos que tú nos hables, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte, ayúdanos, Señor, a hacer el silencio que necesitamos para que tú, Señor Jesús, entres y nos hagas, Señor Jesús, una comunión, Señor, que podamos tener, Señor Jesús, el compañerismo contigo, Señor, y poder, Señor, reconocer lo que somos y a qué vinimos a este mundo, Señor. Te damos las gracias por este momento. Bendice a cada uno de los que pudieron estar. Bendice a los que verán, Señor, después de la transmisión. Y que todos, Señor Jesús, podamos ser, Señor Jesús, de los que reciben, Señor, cada bendición que tú nos das. En tus manos nos encomendamos con acciones de gracias. En el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les invito nuevamente a abrir sus cámaras para la foto final. Y les agradezco mucho el haber compartido este momento para el club de lectura. ¿Cómo está esto? ¿Sí sale? Listo. Bueno, no sé si Ruth puede abrir cámara, Pero mira Michelle. que no sale la... ¿Listo? Si quieres detener la grabación. Listo, aquí está. Ah, sí, Yo perdón. creo un que de pronto segundito. también por eso a veces... Grabación.